Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Bueno, muy buenos días, apreciados amigos, colegas de Latinoamérica. Realmente para la Universidad CES, nuestra Facultad de Odontología, es un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes y compartir esta experiencia maravillosa del ciclo de conferencias que nos brinda Colten. Antes que nada quiero agradecer a la empresa Ultradental que nos ha hecho esta cordial invitación a participar el día de hoy con ustedes y esperamos que realmente sea muy satisfactorio para todos ustedes. Me voy a robar un poquitico de tiempo inicialmente para contarles un poquitico de quiénes somos, nuestra facultad, qué hacemos nosotros, dónde estamos localizados. La Universidad CES es una universidad que ya va a cumplir sus primeros 40 años de fundada y está localizada en la hermosísima ciudad de Medellín, ciudad que ha pasado por múltiples problemas en el pasado, pero que hoy en día, gracias a la pujanza y a la actividad de todos sus habitantes, ha logrado el título de ser la ciudad más innovadora del mundo, y eso para nosotros es bastante importante. Esta es nuestra ciudad, localizada en un precioso valle, el Valle de Aburrá, rodeado totalmente por montañas, y de ahí que tenemos diversidad de climas. Digamos que a nivel del valle nuestra ciudad se encuentra a unos 1.300 metros de altura, pero podemos tener incluso áreas a 2.500, 2.700 metros de altura, lo cual nos da una diversidad importante. Allí, en esa ciudad, entonces, se encuentra localizada nuestra universidad, la Universidad CES, fundada en el año de 1977, inicialmente con programas únicamente en el área de la salud. De hecho, en un principio CES quería decir eso, Corporación para Estudios de la Salud, y a través del tiempo la universidad fue creciendo en otras áreas. Ya hoy en día no tenemos solamente medicina y odontología como sus carreras fundadoras importantes, sino que tenemos carreras en otras áreas de la salud como fisioterapia, enfermería, biología, química farmacéutica, y en otras áreas del conocimiento como las ciencias sociales con psicología y derecho, o agropecuaria con veterinaria y zootecnia, etcétera, etcétera. De tal manera que es una universidad que ha sido bastante
progresista, ha venido creciendo en forma importante y aquí pueden ver ustedes algo de nuestro campo. Como facultad entonces, nuestra facultad inició labores en el año de 1978 y como hecho importante fue la primera facultad de odontología acreditada en el país, acreditada como de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional en el año de 1998. La acreditación es un proceso voluntario que las universidades o los programas se someten ante el Ministerio para mostrar la formación de sus profesionales con alta calidad. Es un proceso totalmente voluntario. Nosotros ya nos hemos sometido a varios de ellos. El último lo recibimos hace apenas un par de meses, en marzo o abril del año 2016, y tuvimos una nueva acreditación por 6 años. En nuestra facultad, como egresados, hemos tenido unos casi 1900 egresados en el pregrado de odontología y unos 550 en los diferentes posgrados que tenemos. Igualmente, actualmente contamos en pregrado con unos 580 estudiantes y 92 estudiantes de posgrado divididos en todos los posgrados que tenemos nosotros actualmente. Tenemos los 6 posgrados básicos de nuestra profesión: posgrado de rehabilitación oral, odontopediatría clínica y ortodoncia interceptiva, el posgrado de ortodoncia, periodoncia, cirugía maxilofacial y endodoncia. Y adicionalmente a eso contamos con un programa de maestría en ciencias odontológicas, que es de los primeros que hubo en el país, para poder darle ese otro complemento importante a la parte clínica de todos nuestros posgrados y la formación de nuestros profesionales en la parte de investigación. Ya desde el año 2010 viene funcionando esta maestría en ciencias odontológicas, que incluso los mismos estudiantes de posgrado pueden cursarlo a la par de su posgrado para salir no solamente con una especialización, sino también con un programa de maestría cuando egresen de él. Adicionalmente, contamos con 3 grandes grupos de investigación en los cuales se manejan unas 12 líneas de investigación, y quiero simplemente mostrar algunos de ellos. El grupo de ingeniería biomédica es quizás uno de los grupos más importantes que tenemos, de mejor clasificación en nuestra área de Colciencias, y tiene fundamentalmente 3 líneas importantes: la línea de bioinstrumentación y biomecánica, la línea de modelación computacional, procesamiento de imágenes, y la línea de crecimiento y desarrollo craneofacial, que quizás es la que más desarrollada se encuentra en este momento, con más de 30 investigaciones en curso en la actualidad, muchas de ellas de manera multidisciplinaria y con entidades incluso del exterior. El otro grupo importante es el grupo de investigación en labio y paladar hendido. Fue el primer grupo que se formó en la facultad y tiene como líneas fundamentales el área de biomateriales, el área de desórdenes craneomandibulares y el área de fisiología oral cuantitativa. Digamos que dentro de este grupo las principales investigaciones se están haciendo en el tema del bruxismo y en todo lo que tiene que ver con problemas de articulación temporomandibular. Y el tercer grupo, que alinea o que tiene en su interior otras líneas importantes, es el grupo de investigación básica y clínica en odontología, el CBO, donde se hace investigación en todas las áreas básicas aplicadas a la odontología, en la parte de epidemiología y salud y en odontología clínica en general. Aquí digamos que la bandera la tienen todos los estudios que estamos realizando actualmente en hipomineralización y en problemas de fluorosis, que es bastante común en nuestro medio. En nuestra parte clínica, digamos, de prácticas nuestras, funcionan en un municipio cercano, aquí al área metropolitana de la ciudad de Medellín, que es el municipio de Sabaneta. Allí contamos no solamente con nuestras salas de formación en pregrado, salas de simulación, salas de motores y preclínicas, sino también con nuestra clínica odontológica, donde tenemos 100 unidades odontológicas diseñadas en forma modular para la prestación de servicios odontológicos tanto en pre como en posgrado. Y esa práctica clínica que desarrollamos en forma intramural funciona de manera integral. Eso es una de las grandes fortalezas que tenemos nosotros en nuestra formación para los estudiantes de pregrado. Los estudiantes ven integralmente todos los pacientes, es decir, no tenemos clínicas por especialización, aunque lógicamente están fundamentadas las clínicas en docentes especialistas. Manejamos un sistema modular de 6 puestos por cada módulo tiene su propia central de abastecimiento con un auxiliar central, y se tiene una sala de procedimientos especial aparte para lo que tiene que ver con cirugía oral o cirugía bucal menor y para todo lo que es implantología dental. Y contamos con una moderna central de esterilización que cumple absolutamente con todos los estándares máximos permitidos o establecidos en la normatividad nuestra para la esterilización y desinfección de todo el instrumental y material de nuestros estudiantes.
Adicional a la práctica intramural, tenemos también una serie de prácticas extramurales que hacen nuestros estudiantes, tanto de pre como posgrado, en programas comunitarios que pretenden fundamentalmente promover la salud en las comunidades. Nos integramos a comunidades bastante deprimidas, con necesidades básicas insatisfechas, donde nosotros tratamos de dar un granito de arena para que nuestros estudiantes aporten a la salud y bienestar de estas comunidades mediante diferentes programas, bien sea de salud familiar, bien sea con comunidades específicas, comunidades por ejemplo de adulto mayor, comunidades de niños o de personas discapacitadas, donde hacemos una labor bastante importante en todo lo que tenga que ver con educación, promoción y prevención de la enfermedad. Ese en general pues es nuestra facultad. No quiero quitar más tiempo porque realmente sé que estamos ávidos de compartir la conferencia que nos trae el día de hoy. Aquí tenemos los contactos, si en algún momento quisieran tenerlos, con mucho gusto estaremos a disposición para ustedes en cualquier momento. De nuevo quiero darles las más sinceras agradecimientos a Ultradental y a la empresa Colten por la oportunidad que nos da de participar en este ciclo de conferencias tan importante en la formación continua de todos nuestros odontólogos. Sin más preámbulos, entonces, los voy a dejar con el doctor Sebastián Muñoz, uno de nuestros docentes de pre y posgrado, quien va a compartir con ustedes la conferencia el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un feliz día y una feliz semana en todo este ciclo de conferencias. Yo quisiera ilustrar inicialmente una reflexión desde la filosofía oriental, y podrían ustedes observar en esta imagen de un bosque que hay un árbol en el suelo. Hay una frase de la filosofía que dice que si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo escucha, no hay una persona allí presente, producirá algún sonido. Es una pregunta que no tiene una respuesta específica, son respuestas múltiples, porque la física nos dice que el sonido es una onda expansiva que viaja a través del espacio, pero necesita de alguien que lo interprete. Entonces no puede existir el uno sin el otro. Algo similar ocurre con el color, y quiero que entendamos la filosofía y la ciencia que existe desde las básicas del color y cómo se involucran cada una de las partes en el desarrollo para nuestra aplicación en la profesión del día a día. Cuando buscamos en los diccionarios de nuestra lengua castellana, como es aquel de la Real Academia, el color lo describen como una sensación producida por los rayos de luz que impactan sobre el ojo y depende de la longitud de onda. También lo definen como el carácter peculiar que tienen los objetos, pero en física sabemos que es una propiedad específica de la luz transmitida que puede ser reflejada o emitida por un objeto y que depende de la longitud de onda. Entonces, encontramos que la definición de color tiene una serie de sustantivos y verbos para describir una propiedad y es difícil de entender. Vamos a organizar un poco esto. De todas esas definiciones, entendemos que hay tres variables importantes a tener en cuenta en el color. La primera de ellas, y la más importante tal vez, es que debe existir una fuente de luz. Y para nosotros, la fuente de luz principal es el sol natural, la luz de las estrellas. El segundo elemento que debe existir para que exista el color es un objeto sobre el cual interactúe la luz. Y por último, debe haber un intérprete de la interacción de la luz con el objeto, y ese es el observado, somos nosotros. Quien tal vez fue la primera persona que pensó o se intrigó por cómo se relacionan estas tres partes fue Isaac Newton en su libro sobre Optics en 1718, en donde a través de experimentos simples y observación de la naturaleza encontró ciertas características de la luz que son importantes que las describamos. En la imagen pueden observar del libro de óptica
el gráfico sobre el que se describe el experimento inicial en la historia de la humanidad sobre la luz, en donde, marcado con la letra S, hay un haz de luz que impacta un prisma. Ese prisma en el punto X descompone la luz en sus colores básicos. Por primera vez se supo que la luz se descomponía en colores y que es posible a través de otro elemento, como en este caso un prisma en la posición F, volver a unir esos colores, esos espectros luminosos con color en un haz de luz nuevamente blanca. Entonces básicamente esto fue lo que ocurrió en el experimento de Newton, y la humanidad conoce que la luz blanca contiene en una pequeña porción de su espectro electromagnético una serie de colores que van desde el violeta, aproximadamente en los 400 nanómetros, hasta el rojo, que son los 750 nanómetros, una pequeña porción de luz visible conteniendo la totalidad de los colores que se pueden percibir. Y si esos colores los volvemos a unir, se produce un haz de luz blanco. La primera conclusión que se saca del estudio más antiguo sobre la luz que existe para la humanidad es que el Sol, con su luz blanca, contiene todos los colores. Es el absoluto referente en color. Y la gran segunda conclusión que podemos obtener es que si no existe la luz, si hay ausencia de luz, hay ausencia de color. Como consecuencia, debe existir una fuente de luz. Para entender el proceso de percepción del color, debemos conocer que hay que descomponerlo en diferentes procesos individuales para entender. El primero es cuando la luz se genera y se emite desde una fuente. Puede ser el sol o puede ser una fuente artificial. La luz alcanza e impacta directamente al ojo humano, que es el observador, o puede golpear o pasar a través de un objeto. Si la luz interactúa con el objeto, parte de ella es absorbida y parte de ella tiene una modificación durante su trayecto. Una de esas modificaciones puede ser la absorción de luz o puede ser la transmisión de luz. Y esa modificación de la luz con el objeto es la que va a llegar como información al ojo del observador. Ocurre un fenómeno físico-químico en el cual esa señal se convierte en una transmisión electroquímica que es interpretada en el sistema nervioso central como un color específico. Es un poco confuso este proceso y quisiera ilustrarlo de manera más simplificada. Observamos que hay tres elementos básicos para el proceso de percepción de color, en donde existen un primer proceso de emisión desde una fuente de luz, un segundo proceso de modificación de la luz en el objeto, que puede ser transmisión y absorción de luz, o reflexión y absorción de luz. Y finalmente, un fenómeno de percepción por parte del observador. Vamos a tomarnos unos minutos para analizar cada una de estas fases de la percepción del proceso de color. En lo que se refiere a la emisión, siempre la generación de luz puede ocurrir, ya sea por un proceso físico o por un proceso químico, de origen natural o de origen artificial. Conocemos entonces que la fuente natural es el Sol, tiene un proceso físico-químico en su interior de transformación de hidrógeno a helio y otros elementos metálicos, lo que produce fotones que viajan muy rápido y llegan a nuestro planeta, donde la atmósfera tiene algo de incidencia en su modificación, pero percibimos luz blanca. Por el contrario, tenemos a nuestra disposición, la industria nos pone fuentes de luz artificiales que van desde
las luces incandescentes o pueden ser fluorescentes, halógenas o más recientemente las luz emitida por diodos, en donde tratamos de reproducir lo que obtenemos con el sol. Cuando se analizan esas fuentes artificiales de luz y se comparan con el referente natural de la luz solar, encontramos que existen diferencias importantes para tener presentes en nuestro ejercicio y análisis de color. Esta es una gráfica tomada de un fascículo de la revista Popular Mechanics del 2011, en donde se analiza el espectro electromagnético de color que tiene la luz solar comparativamente con las artificiales. Y observamos el primer espectro electromagnético del Sol, que no solo es amplio, sino que es alto. Sabemos que contiene todos los colores, y cuando lo comparamos con los diferentes sistemas de luz, algunas contienen ese espectro de color en mayor o menor medida cercano o alejado a lo que es el Sol. Por consiguiente, es importante conocer que las luces artificiales no alcanzan a acercarse a la realidad de emisión en el espectro de color del Sol. Obtienen parte de ella, pero no la totalidad. Entonces la industria ha marcado en cada una de estas luces un referente de estándar que se llama el Color Rendering Index, o en sus referencias en español, el índice de referencia de color, CRI, en las luces. Y la idea es que consigamos luces que tengan un índice alrededor del 95% o más. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz que está emitiendo esa fuente contiene entre el 95% o más de la reproducción de color en el espectro electromagnético. Por ejemplo, si cogemos una luz incandescente que generalmente tiene mayor cantidad de reproducción de color hacia el extremo derecho del espectro electromagnético, el resultado es una luz cálida que contiene mucha información de amarillos, naranjas y rojos, o las luces y pocos azules y verdes, o por el contrario, las fluorescentes que corren el espectro hacia el lado izquierdo. La idea es que tengamos luces que obtengan un espectro de color lo más uniforme posible. A esto se refiere la industria como luces corregidas. Es importante conseguir luz corregida con un índice de reproducción de color mayor al 95% y de una temperatura similar a la del Sol. Estamos en Latinoamérica ubicados en diferentes posiciones respecto al ecuador del globo terráqueo, pero en el hemisferio norte del planeta, cuando el Sol se encuentra entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, tiene aproximadamente una temperatura de 5500 grados Kelvin, que es la escala de temperatura absoluta. La idea es que las luces tengan esa temperatura, al menos para quienes estamos ubicados en esta posición del planeta. Una vez entendido las características de la luz, es importante conocer cómo un objeto modifica dicha luz y qué ocurre con ella. El primer fenómeno que puede ocurrir es un fenómeno simultáneo de absorción y transmisión de luz, el primero de ellos. Un ejemplo tradicional son los vitrales que podemos encontrar en las iglesias, en donde la luz atraviesa un material translúcido y parte de ella es absorbida, parte de ella es transmitida. Para quienes nos tocó en algún momento de nuestras vidas este tipo de ayudas diagnósticas o de ayudas de presentación, ocurre lo mismo con las diapositivas o transparencias, en donde en el morado de la flor se absorbe todo el espectro electromagnético excepto el violeta, que es el que se transmite, o en el amarillo. Físicamente esto se conoce como datos espectrales. Es la forma en que podemos medir físicamente el espectro de color que se está transmitiendo, porque los que se absorben no los podemos medir. Entendiendo esto,
cuando la luz atraviesa un objeto y se transmite en su totalidad, se observa el blanco, es decir, el objeto es transparente, o por el contrario, cuando la luz es absorbida en su totalidad, se observa negro, es la ausencia de color, y es lo que referimos como objetos opacos, que son formas de ocurrencia en el día a día de nuestra práctica. El segundo fenómeno es una combinación de reflexión y absorción de luz. ¿Qué pasa con este fenómeno? Cuando la luz golpea un objeto, parte de ella se absorbe, parte se refleja. Por ejemplo, en esta imagen, los cubos blancos están reflejando el 100% de la luz, mientras que los cubos negros están absorbiendo el 100% de la luz y obtenemos ausencia de color. ¿Qué pasa en el intermedio de esos dos extremos? El famoso cubo de Rubik en cada una de sus caras. Tenemos en el cubo amarillo, que estoy señalando en este momento, hay absorción de todos los colores del espectro electromagnético, excepto de la longitud de onda amarillo, al igual que el verde, en donde se refleja el verde y se absorben el resto de colores, o en el rojo, que se absorben todos los colores excepto el rojo. Entonces podemos medir físicamente cuál es el color que se está reflejando y los datos espectrales de ese color específico. Es importante conocer que aunque el sistema nervioso central interprete un color con un matiz específico, cuando lo analizamos de manera física podemos obtener una información mucho más detallada de lo que estamos observando. Quiero ejemplificar esto con una imagen de unas manzanas, en donde si observamos en esta parte inferior y tomásemos una muestra muy pequeña de ese color, el sistema nervioso central nos dice, es verde, tiene matiz verde. Sin embargo, cuando analizamos la curva espectral, los datos espectrales de ese verde, podemos ver que tenemos algo de rojo, aproximadamente un 24%, algo de azul, un 3%, y 88% entre las tonalidades verdes. Como conclusión, aunque el cerebro interprete el color como un matiz específico, generalmente la física nos muestra que es una combinación de reflexión de la luz dentro del espectro. Por eso es que es tan complejo llevar la información de la luz hacia los sistemas de pigmentos, como discutiremos en unos minutos respecto a ello. Los colores siempre no son específicos de un matiz en el espectro de reflexión de luz, tienen mucha información alrededor. Como la luz interactúa con los objetos, la superficie de ellos modifican la reflexión de la luz. Entonces, no solo la superficie y la textura de los objetos, sino que las variaciones en las condiciones de luz tienen efectos en estos datos espectrales y en la interpretación, por supuesto, de ellos. Finalmente, la percepción depende del observador, en este caso el ser humano, y específicamente de una estructura muy especializada que hay dentro del ojo. Esta imagen que estamos observando fue tomada de internet y ustedes pueden mirar dos tipos de células con coloraciones diferentes. Observamos unas células de forma cilíndrica de color amarillo y unas células cónicas de color verde. Estas son las células cónicas de color verde, son los conos de la retina, que existen de dos tipos, hay cortos y altos, y para sensibilidades diferentes, y los más numerosos, que son los amarillos, que los conocemos como bastones. Los conos son los encargados o son sensibles a las longitudes de ondas de color. Hay conos para verde, para azul y para rojo, mientras que los bastones son sensibles a
las cantidades de luminosidad, es decir, escala de valores. Cuando uno analiza la literatura, en proporción de cantidad numerosa entre bastones y conos, hay mucha divergencia entre cada uno. Hay un estudio muy interesante realizado, publicado en el Journal of Neuroscience en el año 90, hace un poco más de 20 años, en donde cogieron un grupo diferente de primates que tenían vida diurna o actividades diurnas y nocturnas, y encontraron que hay una variabilidad entre 3 a 15 bastones por cada cono, lo que quiere decir que los primates evolutivamente estamos desarrollados para percibir mejor los cambios en los grados de luminosidad, es decir, escalas de blancos y negros, que en la percepción específica de los colores. Y más aún los primates que tienen vida nocturna o en condiciones de luces insuficientes desarrollan más cantidad de bastones para poder percibir. Es por esto que, por ejemplo, en la noche, cuando estamos en condiciones de poca luminosidad, el ser humano es capaz de identificar las formas, los perfiles de los objetos, pero no identifica su color. Es una especialización que tiene el ojo humano, y es por eso que la industria ha derivado, y a continuación lo discutiremos en más profundidad, ha mostrado por qué es importante evaluar las escalas de grises y el valor de las estructuras, especialmente en nuestra profesión, antes de entrar en un análisis detallado de color. Cuando observamos la distribución de estas células en el fondo del ojo, podemos observar en el lado izquierdo de la imagen un corte transversal del ojo humano, en donde la posición de 0 grados queda completamente centrada en la pupila, y la entrada del nervio óptico, la inserción del nervio óptico aproximadamente a los 20 grados positivos. En el lado derecho vamos a ver la distribución en una gráfica del número de estas células. En la ordenada observamos el número de células, y en la abscisa la posición respecto a los grados de la circunferencia de la superficie interna del ojo. En amarillo observamos el número de bastones, y de gran importancia hay 2 puntos que son ciegos o que tienen ausencia de bastones, y es la posición de los 0 grados y la inserción del nervio óptico. Sin embargo, los conos están muy distribuidos exactamente en el fondo del ojo, completamente axial a la pupila, pero hay un punto ciego, y es la inserción del nervio óptico, corroborando que es muy importante, o que el ojo del ser humano es muy sensible a la gradación de blancos y negros y poco sensible a la variación de colores. Es por eso que es muy importante en restauración la forma. Allí con la flecha miramos el punto ciego del ojo humano. Por consiguiente, podemos mirar que el modo de percepción lo podemos dividir en 3 partes. El primero es físico, y es cuando las ondas de longitud de las ondas de luz con su longitud de onda impactan esas células en el ojo humano. Después ocurre un fenómeno psíquico-físico, en donde la luz físicamente es transformada por una señal eléctrica cuando se recibe en el ojo humano, y finalmente es interpretada a nivel psicológico en el sistema nervioso central. Entonces pasamos de una realidad física a una realidad psicológica, en donde las emociones están involucradas. Es por eso que la percepción del color es tan subjetiva y puede depender en parte de la experiencia del observado. ¿Cómo es tan compleja la interpretación de color? Porque tenemos ayudas físicas, pero depende o interfiere la interpretación del ser humano. Se ha desarrollado un sistema de color que se denomina datos tristímulos. Los datos tristímulos es un modelo basado en cómo se interpreta el color en el ojo humano, y fue desarrollado
por el CIELAB o el Instituto de la Luz en París. Esa forma de interpretar del sistema de color en el ojo humano lo podemos dividir en dos sistemas. El sistema aditivo de luz, que se llama el sistema RGB, de sus siglas en inglés, Red, Green and Blue, en donde son los colores primarios, rojo, verde y azul, y la combinación de ellos dan como resultado un color más luminoso. Por eso se denomina sistema aditivo de luz, porque adiciona luz, se vuelve más luminoso. Y el resultado es llegar a la luz blanca. Este es el sistema más antiguo de todos y es el conocido o desarrollado por Isaac Newton. Sin embargo, en la realidad, en la industria, para reproducir el color utilizamos pigmentos y es lo que llamamos el sistema sustractivo de luz. Se conoce en la industria como CMYK, de sus siglas en inglés, cian, magenta y amarillo, en donde la combinación de cada uno de los colores, el resultado tiene pérdida de luz y se obtiene un color con menos luminosidad, más oscuro, en donde la combinación de ellos cada vez se acerca más a la ausencia de luz, al negro. Lo que nos enseñaron en el colegio, mezclar los colores primarios y se obtiene un color más oscuro. Para la industria es más simple incluir el negro, porque reproducir el negro a partir de mezclas es complejo, por eso se llama CMYK. Entonces aquí encontramos otro de los problemas en la interpretación del color, porque cuando la luz interactúa con el diente, estamos observando es luz, color aditivo, reflexión de la luz, cambios de color que cada vez aumentan la luminosidad, mientras que nuestro trabajo en el día a día es reproducir estas condiciones con pigmentos, en donde cada mezcla de color que hagamos tenemos una pérdida de luz, y es importante conocerlo para cuando vamos a hacer nuestras reconstrucciones. Por ejemplo, cuando mezclamos diferentes matices en una masa de resina, mezclamos un matiz A con un matiz B, estamos mezclando un naranja con un amarillo, matices diferentes. Como son colores pigmentos sustractivos de luz, la mezcla resultante tiene una pérdida de valor. Cada vez que nosotros hagamos eso, debemos entender que existe una pérdida de valor. Es por eso que nosotros en nuestra educación aquí a nivel universitario tratamos de mantener para reproducciones de color, mantenernos dentro de familias de matices, As con As, Bs con Bs, Cs con C y así sucesivamente. Albert Munsell en 1905 sacó para la industria lo que denominamos el modelo tridimensional de color, en donde determinamos las propiedades tridimensionales de un color pigmento. Esas propiedades tridimensionales obedecen a un sistema cartesiano o al plano cartesiano, en donde el eje Y longitudinal se ubica el valor de los colores, va a una escala de blanco a negro, es decir, presencia total de luz o ausencia total de luz, y todo el intermedio que hay entre ellos. En el eje X encontramos el croma, y el croma se denomina como la saturación o la cantidad de color que hay dentro de un matiz específico. Me explico. Si yo cojo una línea de este rojo o de este rosa, como lo quieran interpretar, sigue siendo el mismo matiz, un color rojo, pero en la medida que me alejo, me acerco en ese eje, hay más cantidad de ese color específico dentro de su formulación. Y en el eje residual, que es el Z, encontramos el matiz. El matiz es el nombre específico del color. ¿Cómo lo diferenciamos? Si es un matiz amarillo, un matiz azul o verde, rojo, entre otros. Como consecuencia, matiz es lo que muchos o encontramos en la literatura como el nombre del color, o a lo que nosotros decimos color específicamente. El Instituto para el Estudio de la Luz, el CIELAB o la Comisión Internacional Leclerc,
desarrolló hace muchos años, más o menos a finales o a principios de la década de los 30, un estudio en donde se trató de analizar cuál es el espectro de luz que es capaz de interpretar el ojo humano. A partir de ese estudio se trazó un mapa o espacio de color perceptible por el ser humano, y es el que tenemos ejemplificado en el lado izquierdo de la presentación. Este es el espacio de color que percibe el ojo humano. Los sistemas digitales, las cámaras fotográficas, cámaras de video, pantallas de computador, televisores, entre otros, tienen cada uno su espacio de color, y ninguno es tan amplio como el del ser humano. Todos son más pequeños. Es por eso que si el ser humano detecta un color en esta posición, es posible que un dispositivo no sea capaz de reproducirlo porque tenga un espacio de color más reducido, lo que dificulta aún más la interpretación de color, y hay que tener cuidado con las herramientas digitales al momento de utilizarlos. Con esta información del Instituto de París, la compañía Vita en el año 2004 realiza un estudio para analizar y determinar qué de ese espectro perceptible por el ojo humano corresponde a los colores comúnmente encontrados en los dientes o en la dentición natural. Y la más antigua de todas, que es la Vita clásica, que está catalogada en colores AD, o lo que se conoce como la guía AD, o Vitalumin, o Vita Vacuum, dependiendo de la zona geográfica o como lo interpreten, se encuentra ubicada en esta posición. Es muy pequeña. De todo el espectro que percibe el ojo, en esta limitación específica es donde se encuentra el color de nuestro trabajo del día a día. Vamos a ampliarlo un poquito. Entonces tenemos una guía ordenada por valor, es decir, de el color más luminoso al menos luminoso. A partir de allí empezamos a preguntarnos por qué en esta guía hay dientes que parecieran estar fuera de su posición. Por ejemplo, el color C1, aunque tiene algo de pérdida de valor, no tiene mucho cromo. Entonces, la compañía Vita saca guías alternativas, como la otra que también es muy antigua, la 3D Master. En este caso esta es la 3D Master lineal. Hay una más reciente que es la cúbica, en donde las seguimos organizando por sistemas de valor, pero también incluimos los sistemas de saturación y cromo. ¿Cuál es la diferencia real entre estas dos guías? ¿Se acuerdan del espacio de color? Quiero que observemos en el lado derecho la guía Vita clásica. En rojo están ubicados cada uno de los colores A, B, C y D. Y observamos que hay una zona muy grande en donde no existe codificación de color para esa guía. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del espectro de color de los dientes naturales hay una zona para los cuales no existe una codificación Vita clásica. Es por eso que la compañía Vita desarrolló la 3D Master para incluir una distribución más uniforme de colores referentes y que cubran la mayoría de los colores que se presentan en la dentición natural. Y es alarmante o preocupante porque de manera empírica considero que el 95% de la industria que produce materiales con colores para los dientes están codificadas con la Vita clásica, colores AD. Y si yo tuviera un paciente con un diente ubicado en esta zona y tengo un material clasificado o bajo la guía Vita clásica, es posible que nunca voy a ser capaz de reproducir su color exacto. Por el contrario, si se utilizan sistemas codificados o materiales codificados en el sistema Vita clásico,
es más posible que encuentre esa solución. Otro ejemplo es cuando tomamos un color con una guía como la Vita 3D Master y obtenemos este color que estoy señalando acá. Pero resulta que vamos a hacer una cerámica y nuestro laboratorio utiliza cerámicas codificadas con el sistema clásico. Cuando el técnico llegue a este sistema de color, se va a encontrar que no existe una homologación exacta de color y nos hace una restauración con el color más cercano. Como resultado, obtenemos una restauración que no se acerca a la realidad. Desconozco por qué la industria aún no ha migrado a otros sistemas, probablemente sean problemas de patente y legalidad. Seguro Vita todavía su patente para la Vita 3D Master está vigente y los demás fabricantes no se pueden acoplar a ellos. Es importante entender estas dos diferencias porque el 90% de la industria está codificada en este lado, el 8% de la industria, que es básicamente Vita, está codificado en este lado, y un 2 a 5% restante tienen su sistema de color propio, lo cual se suma a nuestra dificultad por interpretar el color. Volviendo al CIELAB, la forma como ellos estudian es una medición en 3 coordenadas, en donde el L mide el grado de negro a blanco que tenga cada color, el A mide la discrepancia que hay de verde a rojo y el B es la discrepancia que hay del azul al amarillo. Este es el estándar en la industria en lo que se refiere de color. En Suiza se hizo hace 10 años un estudio muy interesante sobre una muestra importante de dientes extraídos para analizar, según las coordenadas del Instituto de Luz de París, cuáles eran los colores reales de la dentición natural. Primero lo midieron cotejándolos con la guía Vita clásica y después con un sistema alternativo de color. Cuando analizaron bajo la guía Vita clásica, el principal hallazgo de este estudio es que el 90% de la dentición se encuentra entre las coloraciones o los matices A y B, es decir, amarillos y naranjas. Y si se ordenan de manera en que en el lado izquierdo de la gráfica observamos los menos saturados de color y en el lado derecho los más saturados de color, observamos que la L, que es el valor, sigue un patrón desigual, y la B, que es la saturación en los amarillos y naranjas, también sigue un patrón irregular. Sería muy difícil para la profesión interpretar diferencias, por ejemplo, entre un A3 y un B3, sabiendo que las diferencias entre valor y saturación son mínimas. Como propuesta, sería lo más lógico organizar una estructura en que el valor sea decreciente, pero en el sistema Vita vemos que no coincide la saturación. Es decir, si los colores empiezan a ser más saturados, deberían tener pérdida de luz, es decir, menos valor, pero se observa que con la sistema de codificación más popular no ocurre eso. Entonces es muy difícil para un clínico encontrar una diferencia real entre estos dos colores cuando sus datos espectrales son muy cercanos. Una propuesta sería que el valor fuera decreciente y la saturación fuera en aumento. Colten ha aportado a esto y desarrolló su propio sistema de color para ubicarnos un poco más fácil en la selección de los materiales. Más adelante entraré en detalles de por qué es más importante esto. Por último, es importante entender cuáles son las propiedades específicas que tienen los dientes naturales. Y me quiero retener en unas propiedades bajo la reflexión y absorción de la luz.
tenemos un ejemplo de un incisivo central, es el mismo bajo diferentes condiciones de luz reflejada, en este caso luz directa, en el centro de la imagen luz rebotada y en la imagen derecha luz difusa. Es el mismo diente, pero bajo una variación de condición de luz hay ligeras variaciones en la percepción del color y de la distribución de las propiedades ópticas. Lo que no cambia es cuando transmitimos la luz en el diente y observamos diferentes patrones que nos definen dos propiedades importantes a las cuales debemos prestarles atención. La primera es la opalescencia. La opalescencia es un fenómeno que ocurre en muy pocas estructuras del planeta Tierra. Ocurre en los dientes naturales y tal vez en otras dos situaciones fuera en la naturaleza, y se interpreta como la reflexión de luz en una longitud de onda baja y la transmisión de luz en una longitud de onda alta. En otras palabras, cuando se refleja la luz, que es lo que nosotros vemos, se ve un color con un valor bajo, como estos azules o grises, y cuando se transmite la luz se ve con una longitud de onda alta, como ámbar o amarillo. Es más fácil para el clínico analizar una imagen de esta forma, con luz reflejada, que es lo que hacemos día al día, porque es poco usual que en nuestras prácticas tengamos un transiluminador para poder observar opalescencia, pero se puede observar. La otra propiedad es la fluorescencia. La fluorescencia es característica de los compuestos vivos orgánicos. Parece ser que está ligado a las proteínas o a algunas proteínas específicas y a una organización del ADN. Todavía no se entiende muy bien a qué parte específica se produce la fluorescencia en los dientes, pero no es otra cosa que cuando la luz con una longitud de onda muy baja, generalmente en el extremo izquierdo del espectro electromagnético, como en la luz ultravioleta, incide sobre un diente y se emite con una longitud de onda mayor. Por eso ya es observable en el azul. Principalmente es la dentina quien da la característica de fluorescencia, aunque el esmalte tiene algo también de ella. Y es aquí donde es la industria quien tiene que ayudarnos y hacer materiales cada vez con una fluorescencia lo más cercana a los dientes naturales. La fluorescencia es importante en condiciones de luz, así tanto en luces artificiales como clubes, discoteca, bares, también bajo la luz día a día, porque es lo que le da una característica de luminiscencia natural a los dientes, y es una propiedad difícil de expresar de manera objetiva, pero es importante en la integración óptica de nuestras restauraciones. ¿Cómo analizar esto de manera clínica? Con luz directa, como les comentaba hace unos minutos, podemos analizar el grado de opalescencia de los dientes, viendo lo que aquí localmente en nuestra ciudad muchos lo llaman como translucideces, pero en realidad son diferentes grados de opalescencia que tiene el esmalte y que se puede ver azulado, en algunas veces violeta, otras veces gris. Con luces indirectas podemos ver la opacidad, que generalmente es responsabilidad de la dentina, y con luces negras podemos evaluar la fluorescencia, o con elementos más avanzados en arreglos fotográficos, por ejemplo en cámaras fotográficas, como un producto que se llama Fluor Eyes del grupo Bioemulation de Panos Vasos y Sasha Haim, que con ese dispositivo se puede ver el grado de fluorescencia de los dientes. Es un poco más avanzado y no es lo usual, pero lo podemos hacer y evaluar en nuestros pacientes. En ese mismo estudio que realizaron sobre el análisis de color de los dientes, hay una sugerencia que debemos tener presente en el día a día de nuestras prácticas, y es que las propiedades de los dientes, ópticas de los dientes y de los materiales son necesarios para una aplicación correcta de la masa del material que estemos utilizando, es decir, una masa cerámica
de dentina profunda, de dentina o de esmaltes, o en las masas de resinas, ya sea una dentina opaca, una dentina translúcida, esmaltes coloreados o sin color. Es importante entender esas propiedades ópticas y la organización de ellas en su conjunto para tener un éxito. Esta información es transmitida al profesional y se denomina concepto de estratificación o capas. Lo más importante es específico para cada producto, cada marca, y dentro de cada marca, cada sistema interactúan sus masas de una forma diferente. Por eso es importante entender el concepto de color y se relaciona con el número en cada sistema. Es decir, es más fácil de entender con los sistemas de resina que con los sistemas de cerámica, porque generalmente el clínico no está muy familiarizado con la parte de laboratorio. Tenemos sistemas de resinas que tienen una o dos dentinas, tenemos sistemas con 1, 2 o 3 esmaltes y sistemas que adicionalmente de eso tienen modificadores de color, lo que algunos denominan pigmentos o modificadores de la saturación, entre otros. Cada sistema, la casa comercial X, Y y Colten, tienen sus propios sistemas de color y su propio número de masas, y hay que entenderlo para poder llevar esto a nuestros pacientes. ¿Cómo entendemos esos materiales para conseguir un éxito en la integración óptica? La forma más simple es entender cómo ocurre este fenómeno de color en los dientes naturales. Los dientes naturales, a pesar de que están compuestos por dos estructuras muy similares, que son el esmalte y la dentina, cada uno de ellos con ingredientes estructurales iguales, es decir, tienen agua, tienen un contenido inorgánico y tienen un contenido orgánico, pero en proporciones diferentes. La dentina tiene más proteínas y menos cristales o contenido inorgánico y mucha agua. El esmalte, por el contrario, tiene poca agua, pocas proteínas y muchos cristales inorgánicos. Por consiguiente, la luz interactúa de una manera completamente distinta. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, tenemos unas imágenes con unos cortes longitudinales de dientes naturales en donde tenemos los tres elementos estructurales principales: dentina, esmalte y la conexión entre ambos, que es la unión amelodentinaria. La dentina es responsable de la opacidad del diente, es decir, permite la reflexión de la luz y la transmisión y evita la transmisión de la luz al fondo de boca. Por eso es la responsable del grado de opacidad del diente. El esmalte es el responsable de transmitir la luz del diente, entonces permite el paso de la luz y modifica en algo la luz. Y la conexión entre ambas, la unión amelodentinaria, es tal vez el más importante entre ambos y el que hay que respetar, porque la unión amelodentinaria, si observamos en esta imagen, que vamos a ampliarla un poco sobre este diente, ubicada con la letra B mayúscula, B larga o B labidental, observamos que está coloreada en blanco. Está coloreada en blanco porque en este caso fue una fotografía reflejando la luz sobre la muestra, y como es un tejido hipomineralizado con pocos cristales y muchas proteínas contenido con algo de agua, actúa como una fibra óptica, transmite la luz alrededor de la corona. Entonces cuando la luz llega a esa zona, la luz se aumenta dentro del diente, y nuestros materiales dentales deben ser capaces de reproducir eso. Ejemplificándolo de una manera más gráfica, observamos lo siguiente: cuando la luz que viene desde el exterior del diente impacta la superficie del esmalte, parte de ella se refleja. Puede ser reflejada directamente al observador, puede ser reflejada en otro ángulo diferente, pero parte de ella se transmite dentro del esmalte y ocurre un fenómeno de difracción de la luz dentro del esmalte.
que le da sus características de color y le permite al observador percibir cada una de sus características. Cuando llega la unión amelodentinaria, también parte se refleja al esmalte, pero parte se transmite dentro de ella. Y la difracción dentro de la unión amelodentinaria es tan importante porque aumenta la luminosidad dentro del diente. Y como la luz continúa o viaja dentro de este tejido, parte se refleja nuevamente en la unión amelodentinaria, pero parte viaja hasta la dentina con su fenómeno de difracción correspondiente. Entonces es complejo cómo la luz se modifica dentro de la estructura de un diente, y es importante conocer que hay 3 zonas de modificación en la percepción de la luz: el límite del esmalte, la unión amelodentinaria y la dentina. Cuando nosotros hacemos nuestras restauraciones, la luz se comporta muy similar. La luz viaja por la masa que reemplaza el esmalte, pega en la unión con la masa que es como la dentina y se modifica. Pero en el diente se modifica 3 veces, en los materiales restaurativos se modifica 2. Es por eso que recientemente técnicas más avanzadas de restauración, utilizando materiales directos como resinas o materiales indirectos como cerámicas, se está tratando de utilizar un material de interconexión entre las masas que refleje o que transmita la luz en todos los 360 grados de la restauración, para que aumente internamente y se refleje algo más similar a los dientes. Es algo importante para tener presente, y me gusta ser provocativo y dejar abierto la discusión y la creatividad de cada uno de ustedes para hacerlo. El cuarto elemento importante es el espesor, la relación entre el espesor del esmalte y la dentina en cada uno de los dientes. Normalmente varía el esmalte, por ejemplo en los centrales es una relación de 1 a 5, en los incisivos laterales superiores de 1 a 6, en el canino de 1 a 12 es el diente más saturado, tiene el mayor volumen de dentina, y en los bicúspides algo similar a los centrales. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando estemos haciendo la reconstrucción, dependiendo del volumen que pongamos de la masa de la dentina respecto a la masa de esmalte en nuestras restauraciones, vamos a obtener una modificación de la luz diferente a otra. Si ponemos menos esmalte y más dentina, va a haber más absorción y reflexión de luz, lo que podemos tener una restauración más opaca, más saturada, o en el otro extremo muy grueso el esmalte, obtenemos pérdida de transmisión de luz y tenemos unos dientes más grises con pérdida de valor. Entonces es importante entender este balance. La sexta característica es entender bajo transiluminación cómo influye la luz dentro de los dientes naturales. Y si observamos un corte longitudinal con un diente transiluminado, encontramos que la dentina presenta 2 características importantes y el esmalte otras 2. Tenemos en el tercio medio y cervical de los dientes anteriores, tenemos una dentina que es opaca, evita el paso de la luz a través del fondo de la boca. Por consiguiente, en esas zonas debemos utilizar masas opacas para poder reemplazar esos tejidos, porque si utilizamos una masa translúcida, la luz pasa al fondo de boca y se puede ver la restauración gris. Sin embargo, hay algo de dentina translúcida que se ubica solamente en el tercio incisal. Y el esmalte, tenemos 2 tipos de esmaltes: un esmalte cromático con algo de color y otro esmalte opalescente, por lo cual deberíamos utilizar ese tipo de sistemas. Esto hace que la translucidez aumente desde el tercio cervical hacia el tercio incisal y desde la superficie palatina hacia la superficie vestibular de los dientes, y es inversamente proporcional al grado de saturación, es decir, la cromaticidad tiene un efecto contrario, aumenta de incisal hacia cervical y disminuye de bucal y aumenta de bucal hacia palatina. Volviendo al análisis de color de los dientes y analizando la distribución de la cromaticidad y la absorción de luz,
Una forma más inteligente de ordenar el color es disminuyendo progresivamente el valor del diente, pero aumentando subsecuentemente la saturación. Es una forma más similar a cómo se encuentran los dientes naturales. Es por esto que a partir del 2006, o un poco antes tal vez, Colten propone un sistema alternativo de color que, afortunada o desafortunadamente, dependiendo de la percepción de cada uno, muy pocas casas comerciales lo incluyen dentro de sus protocolos. Conozco 2 en el mundo, por eso hablaba ahora de un 2%, en donde tenemos unas características de dentina para los pacientes, como ocurre en la naturaleza, decreciente en valor, pero creciendo en saturación, con esmaltes coloreados dependiendo de la situación de los pacientes. En los pacientes jóvenes es un esmalte más opaco, blanco. En los pacientes adultos generalmente es un esmalte neutral, y en los pacientes adultos mayores es un esmalte grisáceo, algunas veces ámbar o amarilloso. Esto es lo que se llama el concepto de estratificación natural, y que se trata de llevar a los diferentes sistemas de restauración, en donde la dentina debe tener un solo matiz, colores A. Esta investigación mostró que el 80% de las muestras seleccionadas tenían matiz A, pero con una escala cromática amplia, es decir, desde una saturación muy baja hasta una saturación muy alta. Por el contrario, el esmalte, que sean esmaltes con diferentes grados de opalescencia y diferentes tintes de color, desde esmaltes jóvenes hasta esmaltes para pacientes adultos mayores, variando desde blancos, pasando por los neutros y llegando a los amarillos. Y con la combinación de esa escala cromática de la dentina amplia con esta escala cromática de esmaltes amplios, es más simple llegar a reproducir de una forma más cercana el color de los dientes naturales. Este es un ejemplo del sistema MIRIS 2 de Colten, que yo quisiera hacerlo más objetivo posible. Sé que estamos invitados por Colten, pero es el sistema tal vez más preciso para la elección de color de restauraciones directas que hay en el mercado hasta el momento, comprobado en investigaciones, y es muy simple, combinando diferentes dentinas con diferentes esmaltes para cada situación específica. El último elemento que quisiera discutir es la organización espacial de los tejidos dentarios en relación a la luz. Podemos observar unas muestras de dientes extraídos naturales, en donde en el lado izquierdo tenemos el diente con presencia de esmalte, en el lado derecho le hemos removido a través de un ácido completamente el esmalte, y la relación entre ambos tejidos. Estructuralmente, los dientes anteriores tienen una relación volumétrica entre el esmalte y la dentina, que tiene una morfología estructural diferente en su parte externa recubierta de esmalte que en su parte interna cuando es la dentina. En el exterior del diente generalmente el esmalte es convexo, lo que favorece la reflexión de la luz, mientras que en la parte interna las zonas de la dentina son cóncavas, lo que permite la transmisión de la luz sobre ella. Entonces distribuye la luz de una forma uniforme desde la superficie interna del diente. Cuando nosotros analizamos estos conceptos, nos damos cuenta que en el momento que hagamos las restauraciones y estamos utilizando masas para reproducir el color de la dentina, deben ser ubicadas de manera que a medida que vayan ubicándose hacia el borde incisal de los dientes anteriores, deben formar una doble concavidad y se van adelgazando hacia el borde incisal. Es por esto que en el tercio incisal la dentina se ve translúcida, porque al disminuir su espesor permite más paso de la luz. Cuando en las restauraciones hacemos un volumen de dentina de manera convexa y vamos aumentando su volumen, el resultado final es opaco en esas situaciones. Entonces tengan presente que en el momento de restaurar debe ser cóncavo la dentina.
Esto es igual en los dientes posteriores, otro arreglo de dientes posteriores, en donde las cúspides tienen una forma cóncava que soporta cada uno de los elementos, pero transmiten la luz desde adentro. Entonces la dentina sí da el color, pero también depende de la organización volumétrica y la forma estructural espacial que adopta ella. Es importante para los sistemas de restauración. En una vista bucal encontramos lo mismo, y que por cada lomo en la cúspide hay una contraparte en la dentina que soporta la distribución de la luz. Es una simbiosis perfecta a nivel estructural. Como conclusión, a nivel estructural, lo importante que tengamos presente es que en la dentina generalmente las superficies son cóncavas con bordes agudos para transmitir la luz, y en el esmalte son redondeadas y convexas para reflejarlas. Y así debemos ubicar nuestras masas de restauración, llámense el laboratorio, el laboratorista o el técnico, en el momento de construir una resina indirecta o una restauración en cerámica, o nosotros en la clínica, para no sobreestimar cada tejido. Entonces, ¿cómo hacemos esta aplicación de esta teoría, por ejemplo, para resina compuesta? En un arreglo de dientes naturales tratamos de acordarnos de la histología de los dientes y tratamos de seleccionar el color de la dentina en donde el esmalte tenga la menor influencia posible. Este caso es el tercio cervical de la corona clínica. Allí es donde deberíamos seleccionar el color de la dentina. Mientras que en el tercio medio, que hay una relación de proporción más simétrica entre el esmalte y la dentina, seleccionamos el color del esmalte. Por último, en el tercio incisal seleccionamos todas las variaciones y características de color individuales que tenga de opalescencia cada uno de nuestros dientes. Es así como uno lo puede elegir en un paciente con diferentes guías de color en cervical para la dentina, diferentes guías de color para el esmalte en incisal. Es importante, si los sistemas permiten, ubicar la interrelación de las dos mediciones de color. Para quienes utilizamos fotografía es importante analizar el valor de las restauraciones con una fotografía en blanco y negro. Y una vez realizada la elección del color, es importante también escribir en un papel o digitalmente el mapa de color de las restauraciones, en donde tengamos la ubicación de la forma de la dentina, la forma y la ubicación de los efectos, y la forma o la modificación del esmalte, porque es difícil recordarlo en el momento en que uno está restituyendo. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso antes y después de la restauración, una cavidad clase 4 en el diente número 21, que podemos corroborar con diferentes ayudas como polarización cruzada, que creo que el doctor Orlando dentro de 2 días va a tocar en su presentación de fotografía, y donde podemos observar integraciones ópticas mucho más simples. No son perfectas, pero que se alcanzan mucho a la realidad natural de los dientes. ¿Cómo se haría su contraparte en la cerámica? Institucionalmente recomendamos la guía 3D Master si se va a utilizar los sistemas de Vita. Si se van a utilizar sistemas de otra casa comercial, recomendamos los sistemas como el Vita clásico, en donde primero se elige el valor en sentido horizontal, luego se elige la saturación en sentido vertical, y por último las variaciones en matiz, que puede ser hacia los amarillos o los rojos. Esta es la nueva sistema que simplemente saca individualmente en el cubo el valor, en donde cada uno mide valor, luego el 2 saturación y 3 si hay variaciones hacia alguno de los colores, como observamos gráficamente por acá. Voy a tratar de adelantar un poco, que estamos en el límite del tiempo. En el estudio de Vita es importante que quiero tocar, para desarrollar esta guía encontraron que el 50% de la población
se encuentra en el grupo 3. Es por ello que se recomienda empezar midiendo el grupo 3 en los pacientes y luego pasar al grupo 2, que es el 25% restante. Y muy pocos pacientes se encuentran en el grupo 4, 1 y 5. Entonces, como interesante por aquellos que utilizan este sistema de color. Un ejemplo, en una cerámica, sería este caso, un paciente complejo que decidimos utilizar un sistema cerámico que estaba codificado con la guía clásica. Por lo consiguiente utilizamos la guía clásica, utilizamos luz directa, luz indirecta, modificaciones con computadora en blanco y negro para valorar el grado de valor y trazar la comunicación con el laboratorio. Nos gusta mucho utilizar la polarización cruzada para ver la distribución de color en el fondo de los dientes, como en este, y enviar un mapa de color al laboratorio, en donde seleccionamos el color base de las dentinas, los efectos de los esmaltes opalescentes, los modificadores en mamelones, qué tipo de esmalte vamos a obtener en la restauración y si existen modificadores. Siendo rehabilitador y por mi educación básica, me gusta hacer este mapa de color a mí. No es necesario que lo hagan todos los odontólogos, pero sí es importante que la persona que a la final vaya a ejecutar la restauración haga este mapa lo más detallado posible, para que el día de la prueba, como esta imagen que estamos viendo, las modificaciones de color sean lo mínimo posibles y que podamos acercarnos a la realidad del paciente. En este caso, el color base dentina tiene una ligera pérdida de valor visto bajo luz polarizada, pero que creemos que el resultado final llega a una integración óptica que es aceptable para los pacientes, que al final son quienes van a vivir con esto. Entonces, era una vista para desde cómo se genera el color, entendiendo la luz y cómo aplicarlo en dos situaciones clínicas. El color es algo complejo, no solo en la industria odontológica, en nuestra profesión, sino en toda la industria, en la industria textil, en la industria de pinturas, en la industria de la fotografía. Para quienes toman fotografía saben lo difícil que es gestionar el color. Lo más importante es entender que todo proceso y disciplina de aprendizaje necesita tiempo para aprenderlo. Y les quiero compartir una reflexión final antes de pasar y responder las preguntas, y es aquella propuesta por Noel Burch en el año 70, en donde todos empezamos como un novato, en donde tenemos una incompetencia inconsciente sobre el tema que queremos aprender. No sabemos que no sabemos, ni identificamos nuestras dificultades ni nuestras fortalezas, pero empezamos a estudiar y a practicar y a aplicar el conocimiento y empezamos a aprender, y ya sabemos cuáles son nuestras limitaciones y sabemos qué tenemos que hacer para aprender lo que estamos haciendo. Y si continuamos y perseveramos, empezamos un viaje en donde ya sabemos que tenemos competencias y las sabemos aplicar, y sabemos en dónde está la información y cómo llevarla a nuestras situaciones, para algún día llegar a donde yo quisiera llegar y creo que todos queremos llegar, y es convertirnos en un maestro en el tema específico, en donde hay una competencia intuitiva, donde ya no hay que empezar a pensar tanto para desarrollar nuestras habilidades y aplicar el conocimiento. Y toda disciplina tiene este viaje, y hay que ser perseverantes y aprender. En nuestra facultad llevamos en nuestro grupo de trabajo un poco más de 10 años tratando de entender un poco el color de los dientes y cómo aplicarlo a las restauraciones. En ocasiones es frustrante, en ocasiones es gratificante. Lo más importante es que entender nuestros errores, entender los aciertos y saber dónde aplicarlos. Esto era algo que les quería compartir sobre color. Les agradezco la atención, a Lucas por la invitación.
tienen mi contacto en el correo electrónico, la página de internet de nuestra consulta. Estoy dispuesto a responder cualquier inquietud, lo que quieran que les pueda ayudar, y lo que no pueda ayudarles también podemos aprender y seguir este viaje juntos. Creo que la tecnología nos permite llegar a más partes, y en especial en Latinoamérica. Creo que es una plataforma sensacional para que nosotros mismos nos demos cuenta de las capacidades que tenemos profesionales en un mundo globalizado como el de hoy. Creo que compartir con colegas de habla hispana es esencial para poner en puntos en común, discutir nuestras diferencias en pensamiento y exaltar la profesión y llevarnos a un nivel mayor. Además que hay muchos odontólogos, no solo me supongo que no solo en mi país, sino en toda Latinoamérica, que de alguna u otra manera no tienen acceso a educación continua, y esta es una forma excelente de llevar su práctica a un paso más adelante en su formación profesional, y que puedan involucrar todo este conocimiento inmediatamente en sus pacientes.